¿Qué significa ser un verdadero rey? ¿Acaso este debe sacrificarse por su país? ¿Estar dispuesto a morir por sus ideales? ¿O debe ser egoísta y ambicioso? ¿Alguien que sirva de ejemplo para bien o para mal? ¿Alguien que no sienta arrepentimiento por lo que hizo en vida? ¿Por cómo su historia terminó? Estos son puntos de vista muy distintos. Puntos de vista que entran en conflicto una vez inicia la guerra por el Santo Grial. En esta ocasión hablaremos de Fate Zero, un anime con una premisa simple. 7 hechiceros invocan a 7 espíritus heroicos llamados Servants, con los cuales en una especie de Battle Royale lucharán por decidir quién es digno de recibir la Copa Sagrada, un artefacto místico que aparece cada 60 años y que puede cumplir cualquier deseo. En esta historia veremos muchos personajes de leyenda donde destacan Gilgamesh, Iskandar y Arturia Pendragon, los únicos espíritus heroicos que fueron reyes en vida, y sobre los cuales se trabajarán la mayoría de conflictos, no solo físicos, sino también mentales, ya que cada uno tiene una perspectiva distinta del mundo y de cómo debe ser un rey. Ciertamente ese es el punto fuerte de esta precuela, ya que temas como el honor y la victoria serán cuestionados continuamente. Todo esto acompañado de una animación excelsa por parte de Ufotable, donde las batallas son todo un espectáculo visual. Fate Zero es una historia que en un principio parece simple, pero en la medida que avanza profundiza más en cada personaje, en sus motivaciones para conseguir el Grial. Tanto Masters como Servants tienen una razón para luchar, una razón que los obliga a arriesgarlo todo por salir victoriosos en esta guerra, un conflicto donde muchos terminarán muriendo por culpa de sus propios ideales y deseos egoístas. Ese sería más o menos el resumen de Fate Zero, un Battle Royale por el Santo Grial. En verdad es una historia que me sorprendió bastante y que yo recomendaría ver. Dicho esto, a partir de este momento daré mi opinión con spoilers. Este es el primer Fate que vi, tenía entendido que era uno de los mejores y en efecto me gustó mucho, pero por momentos es algo irregular. Es como una montaña rusa, tiene capítulos muy buenos, pero también en muchas ocasiones casi me duermo. En especial la primera mitad se desarrolla de manera muy lenta, se genera cierta expectativa por cada combate, pero siempre sucede lo mismo. Algo termina interrumpiéndolos, postergándolos para más adelante. Una vez la historia sienta todas las bases y rivalidades, es cuando Fate Zero se pone interesante. La primera gran batalla sería contra Caster y su Master. En ese momento se habían convertido en objetivo de prioridad para los demás participantes debido a sus tendencias asesinas. Pese a que Ryunosuke fue asesinado por Kiritsugu, Caster se había convertido en un monstruo capaz de sobrevivir sin su Master. Para derrotarlo colaborarían Saber, Lancer y Rider. Archer también ayudó un poco, pero prefirió no mostrar todo su poder. Al final sería Arturia quien lo destruyó gracias a que recuperó la movilidad de su brazo izquierdo en un gran gesto de Lancer. El hecho es que me dio algo de satisfacción que acabaran con los asesinos de niños, aunque no me agradó mucho que tanto Ryunosuke como Gills murieran felices, sobre todo este último quien creyó que había muerto por la mano de Juana de Arco, la mujer que siempre idolatró y que se parecía mucho a Arturia. El final de estos dos me molesta porque luego vemos el contraste con el final de Lancer, quien murió humillado y traicionado. El único Servant que tenía honor y era buena persona murió de la peor forma, mientras que los asesinos de niños fueron felices. Sin embargo, al mismo tiempo esto es muy bueno desde el punto de vista narrativo, ya que se supone que están librando una guerra y en este tipo de enfrentamientos el honor y ser buena persona no importa. Lo que importa es ganar sin importar el costo. Esto lo tenía muy claro Kiritsugu, él buscaba cualquier oportunidad para deshacerse de los demás Masters, como por ejemplo cuando engañó a Kainet, el Master de Lancer, para que lo asesinara. Pero Kiritsugu no solo engañó a los demás competidores, también engañó a su propio Servant, siempre actuó a sus espaldas. Arturia no tenía idea de cómo relacionarse con él, no entendía sus motivaciones y tampoco estaba de acuerdo con su manera de actuar. Más adelante este pensamiento de Kiritsugu sería su propia destrucción, pero para eso todavía faltaba. Primero, quiero hablar de un evento que sucedió antes de que muriera el primer Servant, la charla entre reyes. Durante el capítulo 11, Gilgamesh, Iskandar y Arturia tendrían un interesante debate sobre lo que significa ser rey. Una charla donde Arturia termina derrotada psicológicamente. Tanto Iskandar como Gilgamesh le hicieron ver que sus sueños eran patéticos. Su manera de reinar llevó a su país a la destrucción y le recalcaron que su deseo para el Grial era una simple ilusión. Ella solo era una niña que no entendía el mundo. Un rey no debe servir a los demás deben servir al rey. Deben verlo como ejemplo del bien y del mal, deben querer seguirlo. Esas serían las palabras de Iskandar, quien les demuestra que tiene razón al usar su Noble Phantasm contra Assassin, una técnica que le permite crear un mundo donde todos sus súbditos luchan junto a él contra cualquier oponente. Este encuentro entre reyes es de lo mejor de Fate Zero, ya que se construyen las bases de lo que sucedería después.
la rivalidad entre Gilgamesh e Iskandar, el interés de Gilgamesh por Arturia y por supuesto el cuestionamiento de esta última sobre sus acciones pasadas. Cuestionamiento que fue desaprovechado en su mayoría, ya que no se profundizó mucho en su pasado, en su relación con los demás caballeros de la mesa redonda, ni cómo fue que su idea equivocada de reinar la llevó a perderlo todo. Este es un punto importante porque más adelante se nos revela que Berserker es Lancelot, uno de sus más cercanos amigos, pero para ese momento no teníamos ningún contexto de su relación, no sabíamos por qué le guardaba tanto rencor a Arturia. Su pelea se siente algo incómoda, además de que la mayor parte de esta se da tras bambalinas, siendo opacada totalmente por la pelea entre Kirei y Kiritsugu. Al final, cuando Arturia vence a su antiguo camarada, no sentimos absolutamente nada. No se nos muestra nada de su relación, ni tampoco la obra se toma el tiempo de darle a Arturia un momento para que piense en sus acciones, todo ocurre muy rápido. Lo mismo sucede con el máster de Berserker, Carilla simplemente cae en la locura y muere por los insectos de la familia Mató. Una muerte algo extraña porque en realidad nunca conecté con el personaje, se nos da a entender que ingresó a la guerra porque le tenía ganas a la esposa de Tokiomi, cosa que tiene sentido porque al principio no me creía eso de que lo hacía por su hija, por Sakura. Es por ello que es entendible que la haya estrangulado cuando se enteró que estaba de acuerdo con Tokiomi, con involucrar a sus dos hijas en la próxima guerra. Carilla tenía la esperanza de que al salvar a Sakura tendría de alguna manera su amor o por lo menos una muestra de agradecimiento. Pero no, la tipa no quería nada de eso, solo quería que su esposo ganara. Al final, Carilla solo fue una marioneta, alguien que no tenía nada que hacer en este conflicto, pero por lo menos no se convirtió en un asesino, al menos no de la madre de Rin y de Sakura. Respecto a Iskandar y su máster, creo que fueron los únicos que lograron llevarse bien de entre todos estos locos. Si bien al principio Waver era bastante molesto, a medida que pasaba tiempo con Iskandar le fue tomando más aprecio a la vida. Él se había involucrado en todo esto solo para ser reconocido, pero entendió que no valía la pena arriesgar tanto. El momento en que Iskandar le pide que baje de su caballo y que viva para contar sus hazañas es muy emotivo, porque realmente se forjó un lazo de amistad y respeto entre los dos. Iskandar sabía que moriría contra Gilgamesh y por eso decidió no involucrarlo. Toda esta escena mejoraría todavía más cuando Gilgamesh decide perdonarle la vida a Waver, una vez se da cuenta que este respetó hasta el final las decisiones de su servant. Y bueno, ¿qué decir de esta pelea entre Iskandar y Gilgamesh? Realmente fue lo mejor de este Fate. Gilgamesh nos demostró por qué es el rey de los héroes. Literal, no le dio la más mínima oportunidad a su oponente. Un hombre que hasta el final nos demostró que no se rendiría. Pero no fue suficiente. Aún así los considero a ambos los mejores personajes de este Fate. Una vez solo quedaban Archer y Saber, la cosa terminó definiéndose por sus masters. Por un lado, Kirei, un ejecutor de la iglesia que al inicio parecía bastante serio y sin aspiraciones en la vida, pero que luego de un pequeño impulso por parte de Gilgamesh decidiría luchar hasta el final por el Grial, aun si eso significaba asesinar a Tokiomi y aprovecharse de la muerte de su padre para tomar más hechizos de comando. Y por otro lado estaba Kiritsugu, un personaje partidario del fin justifica los medios. En su búsqueda por la salvación de la humanidad, traicionó, manipuló y asesinó personas importantes para él. La verdad nunca entendí si Kiritsugu amaba a Irisbild o a Maya, o si las amaba por igual. Lo único cierto es que las dos tuvieron muertes insípidas y para nada emotivas. La manera en que todo terminó fue interesante y satisfactoria para mi gusto. Dejé de ser partidario de Kiritsugu desde el momento en que traicionó el honor de Lancer. Si bien su pasado lo justifica, sus métodos fueron su propia perdición. El saber que el Grial solo podía cumplir su deseo de la misma manera en que él lo haría, es decir, asesinando, le hizo entender que estuvo equivocado todo el tiempo, pero ya era tarde. Lo único que pudo hacer fue obligar a una consternada y confundida Arturia para que destruyera este artefacto. Al final, el único que tuvo razón en todo este conflicto fue Gilgamesh, el único que no ansiaba el Grial. Sabía que esa copa eran puras patrañas. Patrañas. Gilgamesh la tenía clara desde el principio, solo quería ver cómo Saber se derrumbaba psicológicamente además de entretenerse con la evolución de Kirei. Aunque no lo parezca, el único que no quería el Grial fue quien obtuvo los mejores resultados. Gilgamesh revivió, obtuvo una segunda vida, mientras que los demás solo se arrepintieron de sus actos. La pobre Arturia regresó a donde todo terminó para ella, viendo a su reino en cenizas, y Kiritsugu se lamentó por sus decisiones, porque en el proceso destruyó media ciudad. Su único alivio fue encontrar a un niño con vida, un niño llamado Shiro, quien al igual que él en su infancia quería ser un aliado de la justicia. Fate Zero fue una historia entretenida en su mayoría, con algunos personajes bastante interesantes como Gilgamesh, Iskandar y Kirei. En ese orden sería mi top, pero también con muchos otros totalmente desaprovechados.
Arturia daba para mucho más. No se profundizó mucho en sus conflictos personales. Su desarrollo se sintió incompleto. Supongo que esto tiene que ver con su rol en Stay Night, donde es la servant del hijo adoptivo de Kiritsugu. Pero aun si tomamos eso en cuenta, faltó mucho por trabajar del personaje. No habría estado mal dedicarle un capítulo a ella y a Lancelot. Así su lucha habría sido más significativa. Y hablando de luchas, terminé un poco decepcionado porque no todas fueron satisfactorias. Es más, muchas ni siquiera terminaron. Por ejemplo, la de Lancer contra Saber o Saber contra Archer. Realmente esperaba que lucharan de igual a igual. Pero en la primera, Lancer murió de la peor forma. Y en la segunda, Arturia no estaba bien psicológicamente, estaba obsesionada con el Grial. Literalmente Gilgamesh la tenía de hija. Aunque bueno, aquí no tuvo Gilgamesh de hijo, el tipo estaba rotísimo. Lo que sí tengo que reconocer es que en Fate todo es muy impredecible. Nunca me esperé que le cortaran la mano a la prometida de Kainet y que Kiritsugu lo obligara a matar a Lancer. Tampoco me esperaba que Iskandar perdiera tan fácil contra Gilgamesh o que este le perdonara la vida a Waver. Y mucho menos me esperaba lo que ocurrió al final. Un final donde se podría decir que no ganaron los buenos, principalmente porque no habían buenos. Todos estaban atados por sus intereses egoístas. Esa es la gracia del Grial, le permitió participar solo a aquellos que querían cumplir un deseo sin importar las consecuencias, y es por ello que la recompensa es decepcionante sin importar quién la obtuviera. Es decir, el Grial eran puras patrañas. ¡Patrañas! Pero independientemente de las patrañas, debo decir que Fate Zero me gustó bastante, tanto que ya terminé Fate Apocrypha, un Fate del que también quiero hablar más adelante, Astolfo besto personaje, y asimismo creo que también veré el resto de esta franquicia porque me pareció muy interesante y yo la recomendaría. Así que con esto llegaríamos al final de esta review. Si les ha gustado y quieren que hable más de Fate, no olviden comentar, darle like al video, suscribirse y nos veremos en siguientes videos. Hasta la próxima.